Hola familias, hoy vamos a hablar sobre cuentos y cómo estimular el lenguaje a través de ellos. La literatura es el arte de la expresión escrita o hablada y de este modo se trabaja en el jardín utilizándolo como un instrumento para el aprendizaje, para el placer, para el juego. Pero ese es trabajo de las docentes. Desde el hogar también se puede estimular el lenguaje integral de los niños y niñas a través de los cuentos. Y un poco es lo que les voy a contar ahora en este video. A través de la estimulación con cuentos se puede trabajar distintos aspectos del lenguaje que favorecen mucho el desarrollo integral de los niños y niñas. El lenguaje pragmático o social es el que se utiliza en todos momentos y a veces no se utiliza la palabra. Se utiliza el lenguaje no verbal y otros elementos que favorecen muchísimo la comunicación de todos. De este modo, los niños y niñas se ejercitan en la sociabilización, en los turnos de la conversación, en los silencios y las escuchas, la atención, la sorpresa, los diálogos. Ya sea el niño o la niña quien escucha o relata un cuento, va aprendiendo estas capacidades sociales que son herramientas fundamentales en la comunicación con el otro, que van mucho más allá de lo que se dice o cómo se pronuncia. Es decir, que a partir del relato de los cuentos, los niños y las niñas van adquiriendo mayor capacidad y seguridad en la comunicación y a la hora de hablar, con distintas personas, respetando los turnos de espera, interactuando, adecuando sus interacciones al público, ya sea un niño, sea una persona adulta, sea su docente, sea su hermano, gente familiar, gente desconocida, y utilizando gestos, movimientos, entonaciones, onomatopeyas y distintos elementos que también son parte de la comunicación no verbal. Los cuentos permiten la consolidación del lenguaje a través de ejercitación de funciones como el pensamiento, la memoria, la atención, la motivación, que son sumamente importantes en el desarrollo del aprendizaje. Ayuda de este modo a que las frases tengan más detalle, que sean más completas, que se vayan asemejando a la gramática y organización adecuada. Poco a poco, los niños también van aprendiendo secuencias, a organizar ideas en el tiempo, se amplía el vocabulario. Los cuentos presentan tres elementos fundamentales: la presentación del personaje principal y del problema, a partir de lo cual se desencadena la historia, los episodios en los cuales el cuento progresa y se desarrolla, y el final, donde se resuelve el problema planteado en la presentación. Teniendo en cuenta la estructura del cuento, tenemos que pensar que de acuerdo a la edad de los niños es como lo van asimilando y lo van incorporando para que sea útil a su desarrollo. A los 2 años, los niños nombran los elementos o sucesos del cuento, pero no tienen idea del tema central. A partir de los 3 años, empiezan a trabajar sobre la presentación, pero todavía no tienen idea del personaje, sino del problema que se genera en esta historia. Es a partir de los 4 años que comienzan a referirse al personaje principal. Los cuentos son un material muy atractivo para los niños de esta edad. Les gusta que le lean, que interpreten escenas, que les inventen otros tipos. Y llegando a los 5 años, ya se establece la narración con episodios, a partir que se presenta un personaje, se va desarrollando los sucesos y llega el final, que a veces suele ser abrupto porque todavía le falta un poco al desarrollo del pensamiento y de las secuencias. Por eso, teniendo en cuenta todo esto que hemos venido hablando, yo los desafío a que estimulemos el lenguaje de los niños a través de los cuentos y de este modo favorezcamos la imaginación, la creatividad, lo que ayuda a desarrollar el lenguaje comprensivo y el aprendizaje. Animarnos a pensar otros finales o que no haya finales, a cambiar los personajes. Todo esto enriquece y favorece al desarrollo. Bueno, familias, ahora comienza su cuento, su historia. Espero que les haya servido
que hayan podido comprender un poco más la importancia de este elemento de los cuentos en el desarrollo y en el crecimiento de los niños, no solo a nivel de pensamiento, de vocabulario, del lenguaje oral, del lenguaje gestual, sino a través del encuentro y la comunicación que significa este momento del relato de los cuentos en la parte emocional de los niños y las niñas. Hasta la próxima.